Señor secretario del Congreso de la República, secretario general y máxima autoridad para mí del Congreso, Gregorio Alhach, bienvenido a la W. Muy buenos días, don Julio. Complacido y agradeciéndole las hipérboles y todo ese buen recibimiento que no espere que vuelva a suceder nunca. Siempre merecido, siempre merecido, don Gregorio. Don Gregorio, entonces nos fuimos ya por Contralor, ¿no? Sí, señor. La Corte Constitucional ya resolvió la revisión en que se encontraba una tutela que le había sido negada al saliente Contralor y ya puso punto final a ese proceso y nosotros tenemos solamente que acatar de inmediato lo que expuso la Corte Constitucional. Claro, pero doctor Alhach, ¿eso quiere decir que cuál va a ser exactamente el proceso que empezará entonces a cumplir el Senado de la República y la Cámara de Representantes para elegir al próximo Contralor? ¿Y en cuánto tiempo entonces tendríamos nuevamente Contralor General en propiedad? Buenos días, Marcela. Lo primero es que nos notifiquen formalmente, no podemos proceder con un comunicado de prensa. Y así conoceremos exactamente qué fue lo que decidió la Honorable Corte Constitucional. Hasta donde va la información pública, deberíamos hacer lo siguiente, resumiendo. De la lista de 20 que calificó la Universidad UIS en puntajes, los mejores 20 puntajes, hay que seleccionar con base en 2 criterios. De género, una lista de 10, 5 mujeres, las mejores 5 en puntaje, y 5 hombres, los mejores 5 en puntaje. Con esa lista nueva, entonces proceder a convocar al Congreso Pleno, Senado y Cámara, para que previa audiencia a los que estén en la lista de 10 se haga la elección y puedan ellos escoger cuál va a ser el Contralor que termine el periodo que se había iniciado en agosto del año pasado. Bueno, lo voy a empezar a meter en problemas, doctor Alhach, porque ahora surge un debate jurídico. Ojo, Lucas, que mi recomendación No, está en porque juego, ¿no? ya la firmó, ya no la puede echar para atrás. Entonces, por eso lo va a meter en problemas, doctor Alhach. Y es que empezará el debate jurídico sobre si Carlos Hernán Rodríguez está inhabilitado para ser Contralor General de la República, porque ya lo fue y su elección fue anulada. Desde su punto de vista, ¿puede volver a aspirar el doctor Rodríguez al cargo? Ese tema ya se ha dilucidado con suficiencia. Al declarar la nulidad de todo lo actuado desde la elección, eso ya no existe jurídicamente, en el mundo jurídico desapareció, es como si él nunca hubiera estado y por lo tanto no le acarrea ningún tipo de consecuencia jurídica ni personal. Puede volver a presentarse si él lo desea. Sí, secretario, ¿ahora qué va a pasar con Carlos Mario Zuluaga durante este tiempo? Porque lo que dice también el Consejo de Estado en su momento es que a pesar de esa nulidad tiene que ocupar las faltas de Contralor. Quiero saber entonces qué va a pasar con Carlos Mario Zuluaga. ¿A partir de mañana puede seguir ejerciendo como vicecontralor o ustedes van a poner un contralor mientras se surte ese proceso? ¿Joana? Luisa, con mucho gusto. No, mira, el doctor Zuluaga, él es vicecontralor titular y una de sus funciones es reemplazar al titular, al contralor elegido por el Congreso Pleno en sus ausencias temporales o definitivas. En este caso lo hizo por una ausencia definitiva producto de un fallo ejecutoriado del Consejo de Estado. De manera que él ejercerá su función de contralor en funciones, porque no es un encargo, sino son asumir funciones hasta el momento en que el Congreso elija de los 10 y tome posesión el que resulte elegido de esa lista y tiene que entonces pasar a su cargo titular, que era vicecontralor. Ahora, en el listado de los 20, el listado que salió de la Universidad Industrial de Santander, aparecen unos nombres que ya hoy no están disponibles. Por ejemplo, Andrés Castro ya no está disponible. Así hay otras personas que ya consiguieron trabajo porque es que ya han pasado 2 años desde entonces. ¿Ese listado de 20 es el que era o ahora, tomando el ranking que organizó la universidad, toca rearmar ese listado de los 20? Juan Pablo, un buen día. No, el listado ese es definitivo, no hay más listado de 20 de ninguna clase. El que entregó la universidad UIS, producto de todos los exámenes, las valoraciones, las ponderaciones, ese es el listado y así lo ordena según el comunicado de anoche.
De ahí se sacan. La disponibilidad depende de algún acto voluntario. Lo que tenemos la obligación es de convocarlos y ellos decidirán si se presentan o no se presentan o renuncian voluntariamente a la posibilidad de participar en lo que queda del proceso, que sería audiencia y votación. Bueno, ahora pero yo quiero el caso de, discúlpame, porque el caso del doctor Castro, que quedó en un puntaje bastante importante, él tiene un cargo de personero en el distrito. En mi sentir, no, eso no inhabilita para aspirar a un cargo nacional, menos dentro de un proceso tan complejo como el de la ley 1904. Pero no es una recomendación para que nadie se presente, simplemente una apreciación, un tecnicismo de esas costumbres que tenemos los abogados. Sí, hablando de tecnicismos, lo que termina matando la elección de hace 2 años fue un cambio que se realizó dentro del procedimiento para elegir a los 10 que iban luego a someterse a entrevista por parte del Congreso de la República. Una modificación que se surtió cuando ya el proceso había arrancado. ¿Cómo se va a subsanar eso? ¿Cuál va a ser el sistema que se va a definir para que no se vuelva a caer en el mismo error que en un principio se cometió para habilitar a Carlos Hernán Rodríguez? Bueno, la primera parte te respondo desde mi posición del encargado de los temas jurisdiccionales. Esa etapa ya se precluyó con la elaboración de la lista de los 20, que es hasta donde llegaba la universidad por orden de la ley 1904. Y ahí viene el proceso donde participa la corporación pública, que es una comisión accidental que entrevista a los que están en la lista de 20, confecciona una lista de 10, y esa lista de 10 tiene vocación de llegar a la plenaria si los 10 convocados se presentan. El error que el Consejo de Estado inicialmente censuró con nulidad es que habíamos cambiado una valoración de unos puntajes porque se hizo un promedio, y de la mejor buena fe la Comisión Accidental de Senado y Cámara dijo la norma ordena ponderación. Entonces se buscó una fórmula matemática para hacer, en vez de promedio, ponderación. Eso fue lo que produjo el problema. Pero aún así, ya la Corte Constitucional, en sede de revisión, es la última palabra y ordena arrancar desde la lista de 20 en adelante. Luego lo otro ya queda superado, queda como venía y se cumple para dotar al Estado colombiano de un Contralor General lo que ordena la Corte Constitucional. Lo que significa es que todo lo anterior, fallo de primera instancia, Contraloría, de segunda, todo eso queda revalidado a partir de lo que dijo la Corte anoche. Sí, doctor El Hach, aprovechando que lo tenemos con nosotros esta mañana, quiero preguntarle por otro tema que está en el Senado de la República y es la apelación contra el hundimiento de la reforma a la salud. Ya pareciera que ese recurso está completamente muerto porque es tanto así que el mismo gobierno ya está redactando una nueva reforma. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ustedes finalmente no lograron concretar esa apelación que ha generado tantos reclamos desde el Pacto Histórico, diciendo que está casi que engavetada en el Senado? Bueno, el proyecto de salud todavía vive. Tomada la decisión en la Comisión Séptima por mayorías de archivar el proyecto, metieron un par de apelaciones in situ allí, presencial, que es lo que ordena la norma, de inmediato. Como se inicia ese procedimiento de la apelación, el presidente designó la Comisión Accidental que le ordena el artículo 166 de la Ley Quinta. Esa comisión se fue a configurar. Cuando se fue a instalar, que tiene que instalarse formalmente con una secretaría técnica, hubo unas recusaciones y unos impedimentos. Los impedimentos los tiene que resolver la plenaria, no ellos mismos. Y la recusación, la Comisión de Ética. Ese trámite ante ética se hizo de inmediato, que es lo que ordena la ley. Y el trámite en plenaria está para el lunes. Este lunes que viene, que citaron plenario para el lunes. Allí se verá si la plenaria decide que ellos no tienen ningún impedimento para resolver la apelación o si lo tienen. En ese caso, el presidente ya nos dijo que él no va a cambiar ningún nombre de los 7 que designó, porque lo hizo en condición de presidente de cada una de las comisiones constitucionales permanentes, sin ningún tipo de apreciación política ni milimetría partidista. Entonces, si alguien resulta impedido, se descompleta en ese número la Comisión Accidental, pero tiene la obligación legal de cumplir con su mandato específico, que es
revisar si el recurso de apelación interpuesto cumple los requisitos del Código de Procedimiento Administrativo, porque nosotros no tenemos norma propia en la Ley Quinta para proceder. Es decir, verificar si el recurso está bien planteado y bien sustentado. Cuando hagan eso, presentan un informe. No es concepto, no es fallo, no es nada. Un informe, mire, plenaria, encontramos estas cosas en lo que usted nos encargó. Y la plenaria es la que debe decidir si le concede o no la apelación. Si no la concede, hasta ahí llegó y a ese día sí se muere el proyecto de ley. Si sí concede el recurso de apelación, entonces le asignan el caso de ese proyecto de ley a una comisión constitucional permanente distinta a la séptima, que era la que venía conociendo. Si eso llegara a suceder, esa comisión tiene que adelantar el debate, primer debate en Senado, tercer debate en Congreso, y cumplir los tiempos que señala la Ley Quinta. Los tiempos se terminan el 20 de junio. Habría que no solamente conservarle la vida jurídica, sino también hacer un milagro político para que eso suceda. Pues yo les dije, era la máxima autoridad en los temas de rutas, manejo de Congreso, el secretario general Gregorio El-Haj. Don Gregorio, gracias por atendernos, una feliz mañana y ojalá que muy pronto se resuelva el tema de Contralor. Muchas gracias, don Julio, lo admiro mucho y le agradezco todas esas referencias generosas que todavía no me las he alcanzado a merecer, pero las conservo aquí en mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gregorio. Lo del libro, sí, yo insisto, el libro está buenísimo. Buenísimo el del Capitolio. Pero un segundito, ¿se fue don Gregorio? No, 17 meses nos pasamos investigando, no medio. Ahí está. Juan Pablo, dígale, necesito que don Gregorio se vaya a esta entrevista muy plácido, muy contento. Que le firme el libro, dígale. Pues me daría pena, pero es que, ¿sabe que no? Mire, le voy a decir una cosa, don Gregorio. Le faltó un detallito que para nosotros que somos unos exégetas de la historia del Capitolio vale la pena ponerlo, más por lo anecdótico que por cualquier otra cosa. Cuando se hizo la renovación de la Plaza de Bolívar, estamos hablando de mediados de la década del 60, se subió la altura de la calle 10, que es la que pasa frente al Capitolio, porque ahí había una calle por donde además pasaba el tranvía. El diseñador de entonces de esa nueva Plaza de Bolívar, al subirle unos cuantos centímetros, tapó la primera piedra. Tanto es así que hoy, cuando usted llega a esa esquina de la parte noroccidental del Capitolio, se alcanza a ver apenas un trocito de la que fue la primera piedra original. Y lo que pasó y les tocó hacer a comienzos de la década del 70, durante el gobierno del presidente Lleras, fue tallar una nueva piedra y decir, esta es la primera piedra del Capitolio Nacional, cosa que es falsa, porque la primera está enterrada. Ahí le dejo el dato, doctor El-Haj, para la próxima edición que seguramente vendrá. Sí, pero permítame, yo les cuento dos cosas interesantes que encontramos en esa investigación académica. El Capitolio Nacional de Colombia nunca ha sido inaugurado, ¿cómo le parece? Nunca. Se dio al servicio en la posesión de Abadía Méndez en el 26, y a partir de ahí ocuparon las oficinas. Pero no ha sido inaugurado, donde habitan los inauguradores de todo. Segundo, ese sí era paradoja. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Bueno, inauguraron. Recientemente inauguraron un baño, ¿no? Inauguraron un baño, ¿no? Con placa. Se inaugura la destapada de un tamal de pipián. Ahora el Capitolio, donde habita la democracia, no se hace, ya se los dije en plenaria. Pero además duró 78 años desde que pusieron la primera piedra. La colocación de la primera piedra está recogida en el monumento de Tomás Cipriano, que es la plaza principal, con unos relieves que tiene por los cuatro lados la base. Ahí está una imagen que es muy diciente, muy elocuente de lo que pasaba incluso en la parte filosófica, ideológica y política entre los hermanos Tomás Cipriano de Mosquera y Manuel José Mosquera, que era el arzobispo. No, pero ese es un tema aparte. No, y sabe que ahora que nos metemos con el tema histórico, que valdría la pena hacerlo, y usted lo menciona en su libro, tratar de rescatar algunos de los restos arqueológicos de las antiguas construcciones, particularmente la del Palacio de la Audiencia, que era ahí, en ese mismo lugar. Así es, y el problema es que
si para poner una plaquita conmemorativa se conmueve el sistema jurídico colombiano, yo no me atrevería, preferiría estar lejos de ahí a la hora que vayan a hacer un tipo de esas averiguaciones arqueológicas que podrían traer aditivos Pero, oiga, a encontrar otro tipo de cosas. Se tienen que sentar los dos a hacer un podcast de esto. De mil amores. Si es historia que poner a hablar y Juan Pablo está listo para su propio libro, por lo que veo. La otra característica del Capitolio es que no tiene cúpula. Que estaba en el diseño. Cúpula. En el original. El original, el de Thomas Reed. Nunca se hizo. Porque en el camino los diseños fueron variados en 3 oportunidades distintas, en 3 épocas políticas distintas. Porque el libro lo que demuestra es que al vaivén o al ritmo de los acontecimientos políticos muy turbulentos, por cierto, en esas épocas se iba moviendo también los bloques, los ladrillos y las cornisas con que se iba haciendo el Capitolio. Ese es el sentido del libro. Pero una última cosita así medio amable. ¿Sabe cómo le decían al Capitolio por la demora 78 años en construirse? El enfermo de piedra, que es muy disidente de la idiosincrasia tachaca, que fueron los que bautizaron los rolos, bautizaron ese monstruo de piedra que nunca terminaban de construir, que iba a representar a la democracia republicana, como el enfermo de piedra. Lo de piedra está allí, lo de la enfermedad, pues todavía hay médicos que están buscando saber qué antídoto se consigue para que no siga así. Él es Gregorio El Hash, además historiador del Capitolio. Don Gregorio, feliz mañana, muchas gracias. Un abrazo gigante, Julio, lo quiero mucho. Muchas gracias. Uy, esa carta está. Lista. Imagínese, podcast en Radio Nacional. Dirige Julio Sánchez Cristo, ¿no? Gregorio El Hash. 20 capítulos, la historia del Capitolio. No, con Juan Pablo, 30, Juan Pablo. 30, con 30. usted, con usted 30 junto. capítulos. Tiene que ser Sí, con los usted, dos. porque es que Está bien. se vuelven Abelardo y Tito. Pasado en presente. Exacto, sí, sí.